¿Qué significa para ti ser parte de la MS-13? Solo me han asaltado como 3 veces. Una calle que es de la MS, otra que es de la 18. No puede cruzar solo. Tiene que andar alguien conocido con usted. El barrio más peligroso de todo Honduras. Mira los tatuajes. Si tienes alguno de otra banda, te quedas ahí. Hay muchos lugares ahí que son demasiado peligrosos. Tienen que platicar con uno de la familia. 5 patrullas correteando a un muchacho que venía a dar un tiro aquí. ¿Es peligroso? ¡Viva Sosa! ¡Sí! Perdona, ¿la entrevista será con él que ha matado a mucha gente o con otros gatilleros? Me dice que con él, con el gatillero. Vale. Porque los fuertes creo que ahorita no están saliendo mucho porque tienen la DIPAN, algo así, me explicó él, y que no pueden salir porque lo Tienen pueden miedo. encontrar. Son gente que me han conocido desde que soy pequeño. Antes eran como, vaya, las personas que me ayudaron a llegar a contactos con ellos. Son personas que antes jugaban fútbol conmigo, pero que ahora pues ellos se descarrilaron, pero siempre ellos me tienen con un respeto. Gracias. Y cosas así. Gracias, chao, Oye, chao, chao. El problema es que ya la ribera para meterse a los lados es muy complicado. Hay mucho grupo criminal ahí Sí. y vienen peleando territorio. Ese es el problema, que pelean territorio y... Sí, algunos dicen que es de la MS-13, otro que de Barrio 18, es que va cambiando todo el rato, ¿no? Y bandas también, no solo maras, sino que bandas también. Ya no son mareros ni nada, sino que son de otro grupo. Cuando uno entra ahí, como no es de ahí uno, pues lo primero que va con cuidado porque los menes que te están viendo les ponen alerta. Sí, sí. Pensar que es del otro bando que vienen a buscar. Pero normalmente hablan, ¿no? Antes de disparar, o me llegan balas así sin hablar. No, depende de dónde se meta, porque hay muchos lugares ahí que son demasiado peligrosos. Por eso ellos ponen condiciones de que en ese territorio no tiene que entrar nadie y no ser un conocido. Sí. Hay mucha gente que la se llena arriba. También me gusta decirle la verdad a la gente, porque yo prefiero que una persona viva y no que le pase algo. Porque hay gente que piensa que uno le está metiendo miedo. Yo no tengo por qué meterle miedo a nadie, pero yo le digo la realidad, pues. Hay alguien la quiera creer, no la quiera creer. Porque yo ya tengo años de andar en esto. Gracias, Oye, amigo. gracias, muy amable. De nada, a ti. Chao. Chao. Hemos llegado en la Ribera Hernández, el barrio más peligroso de la que tan solo hace 10 años era la ciudad más peligrosa de todo el mundo. San Pedro Sula. Estamos en la parte noroeste de Honduras y es la segunda ciudad más grande de todo el país y centro económico. Tenéis que pensar que colonias como esa, como la Ribera Hernández, son aglomerados gigantescos de barrios. Pero yo he venido justo en el epicentro. Según mis contactos, es una de las zonas más picantes. Justo aquí atrás está la posta, como la llaman ellos, la policía. Doy un pequeño recorrido. Si vemos calles así asfaltadas, el peligro es un 7, por así decirlo. Mientras que si te metes más allá, ves que ya hay un señor ahí mirando. Donde no están asfaltadas, pues ahí el peligro puede subir aún más. Vamos a hablar con los policías. Quiero preguntarles si necesito algún tipo de escolta, que me aconsejan. Y luego seguimos explorando. Buenas, ¿qué tal? ¿Me puedo meter solo por allá o es imposible? Alguien que tenga así una raya, un rojo, Sí. ponerse a boca para que le dé Vale. Instrucciones. ¿Y hay alguna parte que es mejor no ni acercarme? yendo para el aeropuerto. Ok, muchas gracias. Gracias. Carlos Rivera y Isabel Hernández fundaron en 1970 esta colonia. Colonia es como llaman aquí los barrios. Hay más de 500 en toda San Pedro Sula, una locura. Bueno, ponemos la cámara así porque veo gente poco recomendable. Una información, ¿dónde está la iglesia? Te voy a enseñar. Una, Sí. aquí es otras dos donde está el Sí. carro. La 3 y la 4 para abajo. Vale. Bueno, podéis ver cómo están las calles. Puede ser un poco peligroso para un turista moverse por aquí. No, estoy medio perdido. Todo bien. Muchas gracias. Y se repite el mismo patrón mental de todo bien, no pasa nada. Solo en el último año, desde marzo, han muerto creo más de 10 personas aquí. Por guerras entre bandas. Es difícil entender si está controlada por la MS, por la 18, porque son tan grandes. Hay una calle que es de la MS, otra que es de la 18, otra
que son de pandillas un poquito más pequeñas, menos conocidas. En el episodio de hoy, ya que tenemos más tarde un invitado excepcional, quiero centrar este episodio sobre qué es lo que mueve un chico joven a meterse en pandillas. Y aquí, justo en la Rivera Hernández, tendré la posibilidad más tarde de hablar con un gatillero. Gatillero. Buenas tardes. Hola. Un gatillero es un sicario de la MS-13. Allá, como siempre, tirándose en el suelo. Buenas. No sé si me suenan por algo en concreto o porque de alguna manera me conocen. Yo no quiero hablar ni bien ni mal, pero obviamente me encanta y creo que es útil explicar un poco lo que siento, la tensión. Y en este caso, en ese momento, tengo bastante miedo. Uno, por lo que hemos escuchado, ¿no?, del taxista, balaceras, muertes, pandilleros por todos lados. Y segundo, me da bastante miedo la conformación de esta zona. Con poca gente que vive en las calles, veis que hay uno por aquí, dos por allá, pero poca cosa, pues es muy peligroso porque te quedas aislado totalmente y ahí te pueden hacer daño sin que nadie se entere. Ahora estamos en una calle principal, nos metemos para adentro, ahí donde está saliendo este coche. Señora, buenas tardes. Estoy buscando la Iglesia Bautista Misionera Amistad. Me han dicho que está por aquí, no sé si está más allá. Aquí dentro, ¿vale? Allá. Vale. Es un problema para mí caminar solo aquí, que el taxista me ha asustado. Me ha dicho no camines solo, pasan cositas, no lo sé. El móvil lo guardamos. Es peligroso, tío. Hay zonas que mejor que no me meto. Espéreme un poquito. No, no se hace falta que me acompañe usted, ¿eh? No la quiero molestar. Dígame solo dónde no me tengo que meter y no me meto. Me pueden asaltar. Hoy tengo más coraje que otro día, no se preocupe. Espéreme un poquito mejor. ¿Pero por qué? ¿Ese coche no le gusta? Sale. Ponerle una silla, ¿no? Entre para mientras que... ¿Pero por qué? ¿Qué esperamos? ¿Que se vaya este coche? No, Ah, pensaba que era un coche de los malos. no, que venga alguien para que lo lleve. Ah, no se preocupe, voy solo, sin miedo al éxito. De verdad, a lo mejor corro rápido, vuelvo aquí atrás, usted me abre y yo entro. ¿Vale? No puede cruzar solo. Tiene que andar alguien conocido con usted. Ah, Sí. hay una frontera justo ahí. Exactamente. Ah, vale. Y si voy allá y me paran y le explico, le digo que quiero solo ir a hablar con... No, no funciona. No le entiendo. No entienden. Espérese, ya va a venir una niña para que... ¿Una niña? Sí, para que lo lleve. Muy bien. Me hace de escudo. Pero puede llegar a hacer algo más. Hasta... No, te roban y ya está. Depende, si andan tatuajes, sí. Ah, claro. Yo tengo tatuajes, pero aquí escondido, y son tatuajes de mi familia. No tiene nada que ver con criminalidad, ¿sabes? Sí. Aquí no. Aquí si llevas tatuajes es algo que no está bien. Ya lo sé. ¿Puedo ir contigo? Sí. Sí, Vamos. de rosa le llevo. Señora, le invito a un cafecito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me han dado una niña como paz, como visto bueno, entre comillas, para escoltarme. Porque justo ahí... Porque más seguro por ahí. Sí. No cruzamos esa parte porque justo ahí hay una frontera invisible. Entonces me pueden confundir por alguien de otra banda y robarme o incluso matarme. Por lo que me ha contado el chico, te hacen quitar la camiseta y mirar los tatuajes. Si tienes alguno de otra banda, pues te quedas ahí, totalmente muerto. ¿Y tú no tienes miedo? No, porque nosotros conocemos aquí. Vale. Aquí nacimos. Vale. Y toda la gente lo conoce a nosotros desde pequeños que andábamos juntos. Pero por la noche supongo que no sales, ¿no? No. Más de noche no. ¿Te gustaría salir de esta zona en algún día, en un futuro? Sí.
¿no? Ir a vivir en una zona más tranquila. Estaría muy bien. Otro problema, si no eres de aquí, no entiendes dónde está o no el peligro, porque todas las calles son iguales. Puede ser que aquí es muy, muy duro y el otro lado tranquilo. Veo que hay muchos niños y sé que la zona puede ser un poquito complicada. ¿Cómo se ayudan los niños a salir de grupos antisociales, maras? ¿Cómo se pueden ayudar a tener un futuro mejor? Bueno, la educación es algo fundamental para los niños, incluyendo en deportes también. Educación, deporte, la iglesia, la palabra de Dios. Pero veo que muchas veces todo esto no es suficiente. Así es, no es suficiente. ¿Se pueden ayudar, tú crees, o ya están perdidos? No, claro que sí se pueden ayudar. Muchísimas gracias, muy amables. Y mire, siempre Gracias. buscando a Dios, mire, porque dice Dios que Él va a estar con uno todo el tiempo, ¿va? De principio Pero a no sé siempre. no sé cuánta razón tiene, porque, por ejemplo, los que se meten en pandilla y cosas así tienen muchos símbolos religiosos, son muy creyentes, pero mira cómo terminan todos. Claro, pero O muertos o presos. sí, pero ellos no están con, ¿cómo le digo? No están con Dios, solo se lo tatúan, pero hacen acciones malas. Si uno está obedeciendo lo que dice el Señor, entonces Dios lo cuida a uno. No hay problema. Uy, ¿quieren un helado? Se lo invito yo. ¿Quieren uno? Pillamos uno, ¿por qué no? Buenas tardes. Con la musiquita como en Estados Unidos. Bien. ¿Son artesanales o son de fábrica? Mira, dame uno de estos de fábrica. Fábrica, bueno. ¿Queréis una paleta? ¿Quieres una paleta ahí? ¿Sí? Venga, para los niños también. ¿Cuál queréis? ¿Limón? Limón. Venga, para todos. ¿Limón? ¿Tú cuál quieres? Fresa. Fresa está muy buena, ¿eh? ¿Tú cuál quieres? Uno de estos. Ah, ¿cómo? Qué bueno. Gracias. De nada. ¿Qué sabor? De fresa. Muy bien. ¿Cuánto es? 9 por 27. Hacemos 300 y ya está. Cuesta más o menos, no más o menos, €1 cada uno, literal. Y el señorito todo contento. ¿Ves qué curioso? Que dice que está todo bien, pero siempre me dan niños para que me acompañen. Nunca me dejan solo. Ahí hay un perro en el medio de la calle. Pobrecito. No entiendo por qué no lo quitan. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. Es un poco complicado. Más que todo para Navidad. Que estábamos afuera, estábamos con una mamá y un compañero mío. Venían como cinco patrullas correteando a un muchacho que venía de la cárcel y le pegaron un tiro aquí. Dios mío. Y lo agarraron y ahí en una fortaleza lo agarraron. Y ahí nos venimos todos para adentro, para mi casa, y ahí se fueron porque mi compañera estaba todo el rato diciendo que leí. Cuando escucháis estas cosas tenéis que poneros en casa, ¿eh? Bien cerrado por seguridad. Bueno, niños, yo ahora ya salgo por aquí. Amigo, muchas gracias, ¿eh? Chao, amigo. Chao. Hasta luego. He dejado a los niños porque he conseguido una entrevista con un gatillero, un sicario de la MS-13. Vive en esta zona, así que ahora apagamos la cámara y me meto en su casa. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Me puedes explicar un poco cómo fue tu infancia? Vengo pues sobre una buena familia, todo lo normal de una familia. ¿Algún sueño de cuando eras niños que te hubiera gustado ser? Ser una gran persona en el país. ¿No? ¿Y crees que estás en el camino correcto para conseguirlo? Por lo visto no es el buen camino que yo he elegido. Algo que me asusta mucho es de que Dios venga y pues no lo arrepentamos de lo que estamos haciendo. Tengo bastantes amigos, ya no forman ya parte de la organización. No me considero una persona violenta, yo soy malo con el malo y yo soy bueno con el bueno. De orgulloso pues no me hace sentir nada. Sí, cuando uno ya le va de cora al barrio, pues ya como ya la cosa ya va cambiando. Al principio les andaba haciendo yo mandado pues y ya después pues me empezaron a ofrecer y todo eso pues me cantó la pues a ninguna fiesta fui, pero porque yo tenía prohibido, solo tenía que estar en un solo sector y todo eso. Yo no tomé, bueno, yo no quise tomar esta decisión, va, pero como le digo, pues cuando lo del mundo, pues cuando uno le ofrece todo lo que ofrece el mundo, uno
Uno sabe decir cuando uno está pequeño de que quiero hacer como aquel y todo eso, y que algún día voy a caminar mi cuestivo y todo eso, y hasta que lo llegué a tener. Empecé a ganar los respetos de los otros altos más rangos que nosotros, y pues ya después lo que hice pues una larga historia, etcétera. Depende del comportamiento de uno y también es que cuando lo llevan allá uno a otro pandillero que es de la 18, son los enemigos de nosotros, tanto como los aguacates, muchas bandas que hemos estado compitiendo pues por la droga y todo eso. Más de la 18, cuando nosotros lo miramos así contrario, nosotros lo llevamos pues y que pase lo que tenga que pasar y nada más. Tuve que a varias personas. Pues solo lo único que puedo decir de que tengo cementerio pues y nada más. ¿Qué significa para ti ser parte de la MS-13? Un orgullo para el barrio pues y tal vez ya uno con el tiempo uno puede lograr tener muchas cosas más, como quien dice, tener su buena casa, muchas cosas pues. Dinero, más que nada, ¿no? Dinero, poder, todo mujeres. eso, mujeres. Sí, tengo amigos de que ya están muertos, están en el cementerio, otros que están en el presidio, pues, y bueno, gracias a Dios, pues a mí nunca me han capturado. ¿Me puede explicar cómo es el proceso para entrar en esa organización? No tenemos que hacer nada, bueno, prácticamente lo que nomás es de decirle, te querés activar a otra persona y todo eso, y con el tiempo se le va subiendo de rango. Me han dicho que tú eres, se dice gatillero, ¿no? Gatillero. ¿Qué quiere decir? Que tú, tu única tarea, por así decirlo, es a quien te dice que tienes que matar. Sí, como los dan las órdenes de otros países, bueno, prácticamente, bueno, de aquí nosotros recibimos órdenes y cada quien está encargado de cada sector también. Primero lo que hacemos nosotros es hablar con ellos, bueno, si ellos no entienden por las buenas, bueno, por las malas hacemos las cosas. Pues los aconsejamos y prácticamente no les queremos ver un mal tampoco a todos los chavalos de aquí de la colonia. Bueno, yo como a todo el mundo de aquí conozco, bueno, siempre anden en el camino correcto, porque no vayan a elegir el mismo camino que yo elegí, pues. Pues cuando uno está prácticamente erradicando, lo que nunca tenemos que hacer es moverlo para otro sector. Pues si nosotros lo movemos, pues, cuando no nos dan la autorización, bueno, ahí tenemos problemas nosotros. Lo golpean y todo eso, y bueno, y lo castigan también y todo eso. Lo castigan de una manera que le quitan el cohete ya a uno, pues, y prácticamente le dan una golpiza ahí, pues, y si ya no agarramos de escuela, bueno, va a seguir sucediendo las cosas como siempre. Bueno, ellos me protegen de la policía, pues, y de la mara contraria también, pues, y de las otras bandas también. ¿Crees que es más fuerte la MS-13 o Barrio 18? Porque me parece que son muy similares, ¿no? Como fuerza. La MS es más grande, porque nosotros estamos en todo Centroamérica, que nosotros mandamos todos los sectores de aquí de San Pedro Sula. Nosotros tenemos un sueldo como gatillero, sueldo fijo. No le puedo dar la respuesta exacta, pero sí, nosotros tenemos un porcentaje y más cuando hacemos atraco, pues ganamos más. ¿Qué sensación sientes cuando a alguien? ¿Es miedo, es adrenalina, es sentimiento como de poder? ¿Qué sientes? Yo no siento nada, pero la primera vez que sí, cuando lo hice, bueno, sí tenía miedo, me atormentaba, bueno, prácticamente todo, pero ya después así, ya con el tiempo, ya uno se va olvidando ya con esas cosas, pues, y... ¿Me puedes contar la primera vez cómo fue? Fue algo bien feo porque prácticamente es una cosa que lo atormenta a uno, pero ya nomás hay uno y a uno ya con el tiempo ya se va acostumbrando de lo que está haciendo. Sí, pero ¿cómo fue? ¿Fue un, no sé, un o fue una o qué pasó? Como les damos, vamos a quitarle los huesos, de decirle a los niños, pues más que todo, pues, que no se vayan a meter a esto, porque esto no es vida, no es una buena vida, que se diga. Pero no sea una mujer. Pues cuando toca y no le puedo hacer nada. Y si prácticamente ya ellas son del barrio contrario, bueno, lo que hacemos nosotros pues es picar y ya estuvo. Bueno, ahorita estamos, aquí está la carretera principal de San Pedro Sula y esto es la famosa entrada de Chamelecón, el barrio más grande de San Pedro Sula, temido en muchos sentidos, pero ahora muchos dicen que es tranquilo. Yo he entrado varias veces ya vas a ver por qué, pero ya vamos entrando, esa es la calle y estamos de noche. Normalmente
Yo solo vengo de día. Bueno, ya ha hecho toda la introducción él. Se llama Shin para la gente que no lo conoce. Aquí es una mega estrella. Ya vais a ver la gente que lo para cada 2x3. Y es para mí un honor estar con él porque es una persona especial. Son 20 años que dedica su vida a ayudar al país. Llevo 20 años viviendo en Honduras desde que era un universitario en Estados Unidos. Me vine a Honduras para hacer trabajo voluntariado. Me encantó el país, la gente, la cultura, las famosas baleadas. Estas son comidas, no la baleada, así como pueden entender mal, pero es la comida. Comencé a construir escuelas en diferentes zonas de Honduras y aquí estamos 20 años después, dándole con todo. ¿Cómo fueron los primeros años? Fue muy duro, no usaba las redes sociales, todo era con eventos pequeños, lavando carros, vendiendo galletas en el campus de la universidad, recaudando $20, $30. Y fue muy difícil. Casi íbamos de quiebre, de bancarrota durante la pandemia, pero decidí abrir un canal de YouTube y comencé a hacer videos de Honduras. Y ahora creo que es uno de los canales más grandes de Honduras. ¿Qué está pasando? Escucha. ¿Qué es eso? No, es creo que una iglesia nada más. Ahora estás haciendo un reto increíble. Construir 1000 escuelas. 1000 escuelas. ¿A qué número estás? Estamos ya en número 90. Antes del fin de este año vamos a llegar a número 100. Para mí es una locura porque pues cuando estaba construyendo escuela número 2, 3, 4 nunca pensé que íbamos a llegar a 100, pero después de eso faltaría 900 más. Comencé a hacer retos en mi canal de YouTube para recaudar fondos. Hice un reto de correr 100 kilómetros, justamente de la frontera de Guatemala a Honduras hasta aquí a Chamelecón. Y casi me muero y colapsé varias veces, pero logré llegar y nos fue súper bien. Hice otro reto de correr desde aquí de Chamelecón a Tegucigalpa, 250 kilómetros, para construir una escuela y eso se fue súper bien. Y después decidí correr 3000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta Honduras. Entonces, ahora voy a hacer otro reto de correr desde San Pedro Sula a La Ceiba este mes, 225 kilómetros para reparar 5 escuelas en La Ceiba. Yo creo que muy poca gente entraría a Chamelecón de noche por temor de todo lo que han escuchado. Allá se ve que acaba de pasar una patrulla con un montón de policías armados. Antes Chamelecón era el barrio más peligroso de todo Honduras, tasa de homicidio más alto del mundo aquí en San Pedro Sula. ¿Por qué has decidido hacer escuela y no, yo qué sé, hospitales o otro tipo de actividad? Bueno, hay necesidades en todo. Yo comencé con las escuelas y me he quedado con eso. Mi mamá es una maestra y siempre quería darle el homenaje a ella en honor a mi mamá que está en Los Ángeles ahorita. Ella se alegra cuando ayuda a los niños aquí. Bueno, puede estar muy orgullosa, ¿eh? Yo creo que sí. Estás haciendo una labor maravillosa. Ella ha corrido conmigo en algunos retos, unos kilómetros, sí. Muy bien, ella es le encanta deportista. Honduras. No, solo 2 kilómetros. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez de, no sé, recibir amenazas, a alguien que no le gusta tu trabajo o alguna violencia callejera? No, solo me han asaltado como 3 veces en Progreso. ¿Ah, solo? Pero no me hicieron nada, solo con armas y solo era dar lo que teníamos. Y eso es ya... Estaba en un gimnasio también y entraron 2 hombres armados a asaltar todo el gimnasio y nos llevaron todo. Pero eso fue ya varios años atrás. Sí. Ya Honduras actualmente está mucho más seguro que lo que era hace 10 años. Pero hay personas que no les gusta lo que haces. Por ejemplo, que vas ahí a montar escuela o lo que sea. ¿Hay alguien que está en contra de eso? Eso era un miedo que teníamos. Créeme, ha sido sorprendente que muchas veces hasta los mismos pandilleros entran y se ponen sus armas al lado y agarran una pala y comienzan a construir y pegar bloques con nosotros. Sí, eso ha sido muy increíble, de las diferentes pandillas. Nos estaban extorsionando hace como 7 años. Uy. En Progreso. Pedía impuestos de guerra a la fundación, pero decidimos no pagar porque una vez pagando ya es como una mordida de un diente que no sale, pues. Aquí está, mira, el rótulo de Chamelecón. Ah, sí. ¡Ey! Vamos allá. Este es el famoso rótulo de Chamelecón. Sí, aquí estamos por el río Chamelecón, que no sé si vamos a poder ver, pero es uno de los ríos más grandes de Honduras. A veces hay gente con drogadicciones en las calles de noche, entonces una vez estaba caminando por acá de noche y le agarró un drogo. Hola. ¿Ah? No, vamos caminando. Gracias. Saludos, saludos. ¡Ey! Gracias. Pero mira, estaba
Ahí está la policía. Eso es. Hasta la policía no está Sí, tomando sí, sí. selfies. Pero mira, lo que estaba diciendo sobre la situación de extorsión es que es muy complicado para la gente de aquí, porque yo soy extranjero, yo tengo bastante apoyo de la Policía Nacional, mientras que alguien que tiene una tiendita aquí Nadie le hace caso. no Ya. tiene la protección que yo tengo. Entonces, en este caso, cada persona escoge, ¿va? ¿Dónde estamos? Ya en el Ok, corazón. Aquí prácticamente comienza el centro de Chamelecón. Hay comercio, hay bancos, hay farmacias, hay restaurantes, el famoso Pollo Chico, un poco de todo. Pero para ir a la escuela, podemos ir de aquí, pero hay un atajo ahí por el bordo. Ahí no todo el mundo entraría. ¿Es más peligroso? Vamos Pues, allá. vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver. Con la palabra peligroso me has convencido. Perdonad que tengo que ir con esta luz, chicos, pero no hay alumbrado prácticamente, ¿no? Es difícil aquí ahí. Sí, en una calle. muchas veces quebran las lámparas o Ya. no hay luz. Vamos a ver si, no sé si aquí hay una calle Mira, que justo. podemos entrar. Ya. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. Para ir a la José Simón Ascona, podemos por acá. ¿Dónde? José Simón Ascona. A la... San José. Sí, sí, San José. Ahí. Pero por acá dice que es atajo. Sí, pero... ¿Es peligroso? algo así, pero... Bueno, lo intentamos. Vamos. Vamos. Cuando dice peligro, ¿qué tenemos que esperar? Cuando dicen peligro es porque a ustedes no entienden. Si no te conocen, dicen, ¿quién es esta gente? Normal. Bueno. Yo creo que eres el primer italiano en entrar a Chamelecón. Puede ser. Son vídeos tuyos de esta zona, pero no he visto mucha otra gente Sí, grabando no, en aquí lo no. mero interesante. Aquí la gente tiene miedo a entrar acá. ¿Cómo es vivir aquí? Así todo. Macizo quiere decir tranquilo, ¿no? Tranquilo, pero Esa palabra sí tiene que aprender, Sasa. Eso es. 100% catracho esa palabra. pero te digo algo. No vayas grabando porque ¿sabes? La familia se puede estudiar. ¿No se puede grabar? No se puede. Vale. Por la familia. Vale, vale. Claro, ¿me entiendes? Aquí manda la MS, pues intentamos no molestar. Todas esas casas fueron afectadas por las inundaciones de huracán y Iota y todavía sigue recuperando a la gente aquí. Muchas escuelas en Honduras son hechas de este material. Sí. Entonces es una lástima y pues hay que ayudarles con escuelas dignas. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, hola! Bien, ¿está bien? ¿La foto? Ah, ok. Me dices tú cuando se puede grabar. Me avisas tú. A ver, creo que sí podemos, creo. Él dice que aquí no, ¿eh? Dice que no. Yo creo que sí podemos. Si no se puede, yo les digo algo. Cuando caigan a la San José, Allá sí. tienen que platicar con uno de la familia. Vale. ¿Tú conoces quiénes son? No vengas. Bueno. Platicamos, no hay problema. Lo bueno es que tú haces solo cosas bonitas para los barrios, así que todos te quieren. No, aquí estamos en Honduras. Hola, madre. Hola. Hola. Tengo un amigo que tiene sed y quiere probar algo de aquí de Honduras. ¿Un link, tal vez? Banana. Ah, bueno. ¡Banana! Sí, Espectacular. tienes que probar ese sabor. Pues claro. ¡Ey! ¿Quieres churro? Venga, véngase. Ok, vamos a ver. Vamos a Venga. comprar unos churros a los niños también. Link, qué buena. Sabe a plátano, a banana. Banana, sí, plátano. En España decimos así, plátano. Ah, uno para el amigo aquí también. Salud. Salud, muchas gracias por esta experiencia, ¿eh? Maravillosa, maravillosa. Ha ayudado a muchas escuelas. Buena persona, ¿no? Demasiado. Eso es, demasiado. Se está preocupada la señora que llevamos los botes reciclables. Pero la niña lo va a llevar después. Vale. Sí. Si no hay que tomártelo todo de golpe, ¿no? Ah, sí. Mira, como puedes ver aquí, las casas son más humildes en este lado porque... No por puedo el enseñar río. mucho porque el chico dice que no se puede aquí grabar, así que... Se puede grabar por aquí si lo graba él. No hay problema. Gracias. Ya nos dieron permiso a grabar acá, gracias a Dios. Y hay luz también aquí. Yo, Sasa, que he entrado a muchos barrios, muchas veces pido permiso primero a los que mandan. Hola. Ella la quiere con... Ah, va pues. Va. Sí. Mire, ve.
¿Cómo está? ¿Todo bien? Permiso. Hola. Bien. ¿Estaba cocinando? Sí, estamos. Hola. Todo el mundo lo quiere. Nos está invitando a la casa de la familia que venga. Para... Qué bien, ¿no? Sí, súper ordenada. Súper grande. Es curioso que son espacios, ya he visto varios, son espacios grandes y están separados por eso. Sí. Aquí. Con una manta. Cuarto, sí. Sí. ¿Y por qué no habéis puesto una pared? Cuesta mucho, claro. Vete y otra cuando la tienda los dejo que abren en la calle. Aquí sufrimos bastante. Bebimos. ¿Hasta dónde llegó el agua? Hasta ya está como por acá, Pero habéis temido por vuestra vida. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis subido al techo o cómo? No, me tuve que salir con mi familia porque yo soy prácticamente que mira por mi familia, son 4 miembros, mis 2 hijas, mi esposa y mi abuela que está acostada ahí. Sí. Ya sabes que tiene... Ahí está la señora. Tiene casi 97 años. Wow. Qué bien huele, me quedaría a cenar, pero tenemos que seguir. Esto es una cena típica de Honduras. O sea, para que miren. Huevo, frijolitos y cuajada. ¿Tiene apetito? Ya hemos comido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un placer. Gracias. Como pudiste ver, la familia tal vez no tenía tanta comida, pero a ti te lo ofreció. Sí. Así es la gente aquí. Tienen poco, pero lo poco que tienen están dispuestos a compartirlo sin ningún problema. Así es, no sé por qué, pero en este mundo muchas veces la gente que menos tienen son los que más dan. Esto lo veo mucho también de las hogueras, ¿no? Que ponen fuego. ¿Se debe a algo? Mira, como no estamos en el casco urbano, aquí no vienen los camiones de basura para recolectar la basura, entonces la gente tiene que quemarla. Es una manera, vale, ahora lo he entendido. Pensaba que cocinaban o hacían algo así. ¿Tú trabajas o estás buscando? ¿Qué? Cuéntame. Yo por el momento ando ahorita más bien ando cambiando en los bonitos rapitos como un ayudante. ¿Como ayudante? Como ayudante también. Muy bien. Sí, después de media horita hemos llegado, por fin. No me había recordado que era tan lejos, pero aquí estamos en el barrio San José de Chamelecón. ¿Y qué tenemos detrás? Bueno, aquí tenemos orgullo. Una de las escuelas que hemos construido. De hecho, la más grande, ¿no? Es gigantesca. De las más grandes que hemos hecho. Hola. Muy bueno lo que está haciendo Chin, excelente. Está ayudando al país, ¿no? Ayudando exageradamente al país. Maravilloso. Tenía que venir un japonés a saber la situación. No, pero ya es hondureño. Ya es hondureño, eso es. Mira, aquí por muchos años los niños de esta escuela estudiaban aquí en una galera de un nylon, un toldo plástico, por falta de aulas y por tantas inundaciones. Entonces, hace 1 año y medio construimos este edificio para que los niños puedan tener una escuela digna. Y en tiempos de inundaciones, todos pueden ir a refugiarse arriba también. Bueno, sí, aquí todo es la escuela. Mira. Mira lo que dice ahí. Mira ahí. Dios mío, la sorpresa. ¡Qué maravilla! Todo en italiano, con la bandera italiana. Pues chicos, muchísimas gracias. Esto no me ha pasado nunca, ¿eh? ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Vamos! Ahí va. Ahí la directora, Pani. Muchas gracias. Muchas gracias. San José, en el sector Chamelecón, San Pedro Sula, Honduras. Es un orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias. Acompañado de nuestro héroe Chin Fujiyama. Un héroe, has dicho bien la palabra. Sí, porque él hizo realidad nuestro sueño que teníamos cerca de 20 Ella trabajó duro, con palas y piochas, con estos brazos. Teníamos cerca de 20 años aspirando que alguien nos volteara a ver porque la necesidad de construir aulas era grande hasta que apareció Chin Fujiyama. Y también los niños han crecido. ¿Qué ha sido lo más complicado en la construcción de esta escuela? Al contrario, fueron muchos retos, pero gracias a que Chin vino y él dijo sí, como primer persona que nos puso los ojos en nosotros, nos enseñó más bien a unirnos como sector. Cuéntale la vez que construimos 24 horas sin parar, ¿recuerdas? O sea, fue una experiencia hermosa, porque verlo a él trabajar incluso también, eso motiva. Los niños ven en él un ejemplo, los padres también. No era posible que él trabajando, porque él arropala con sus padres, sus trabajadores, y uno se iba a quedar de brazos cruzados. Mira, antes Chamelecón era un barrio temido, ahora es la esperanza de Honduras. Este barrio, gracias a la educación que las maestras que están dando a los niños. Igual el apoyo a los padres. ¡Viva Chin! ¡Viva Chin! ¡Viva Chin!
¡Viva Chin! ¡Viva Sasa! ¡Viva Sasa! ¡Sí! ¡Sasa! No me lo merezco, no me lo merezco. Shin, yo tengo la suerte de tener una comunidad de buena gente que seguramente viendo este vídeo valora tu trabajo y de tus compañeros y seguramente les gustaría aportar. ¿Cómo pueden ayudarte este milagro que estás haciendo? Para que sepan, ahorita es un viernes de la noche. Normalmente los niños de cualquier otro barrio estarían en la calle, viendo tele en la casa o lo que sea. Pero aquí en Chamelcón están en la escuela, junto con los padres de familia. Se muestra la dedicación a la educación, al compromiso a esta escuela. Así que las personas que quieren apoyar mi fundación 1000 Escuelas pueden ir a 1000schools.com en el internet. Y allá están todos los links e información. Obviamente encontráis el link en la descripción de este vídeo. Podéis aportar lo que queráis. Que sea $1, que sean 10. Todo es bienvenido. Muchísimas gracias por esta bienvenida y por lo que estáis haciendo. Gracias. Os quiero enseñar cómo es una escuela. Mira aquí. La estructura de esta escuela, ¿por qué es de este tipo? ¿Os ayudan, supongo, arquitectos o alguien que conoce las escuelas? ¿Cómo funciona? Depende en la zona, diseñamos diferentes las escuelas. Esto se lo hizo así por las inundaciones. Entonces lo decidimos hacer más alto para que la gente, si tienen que escapar de ahogarse de las inundaciones, aquí pueden venir a refugiarse. Si he querido tirar la toalla. Sí. Varias veces, muchas veces. Cuando Honduras tenía la ola de violencia, estábamos siempre bajo amenazas de pandillas en progreso. Tuve que evacuar mi personal varias veces del país. Extorsión, la pandemia y tantas cosas. Pues yo he decidido enterrar mis huesos aquí en Honduras. Yo voy a ser el primer japonés. No son muchos. No son aquí, a pesar de la hermosura del país, Honduras no tiene tantos turistas extranjeros que viven aquí. Yo soy uno de los pocos y pues me encanta Honduras y aquí me voy a quedar. Te digo la verdad, cuando ha empezado a hablar la directora, me ha entrado casi un poco ganas de llorar, porque su historia dura. ¿Cómo gestiona emocionalmente todo eso? Ver familias tan destrozadas, niños tan necesitados. Es difícil, créeme, he estado aquí 20 años, pero siempre es difícil. Muchas veces ver el esfuerzo y el sacrificio de los niños y las familias me hace derramar lágrimas. Pero hay momentos que tenemos que ser fuertes y hacer lo posible para realizar los sueños de tantos niños. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Pues muchas personas me felicitan, como pueden ver abajo, pero realmente detrás de mí tengo un gran equipo de muchos empleados. No lo hago solo. Como líder, mi trabajo más importante es formar un buen equipo. Junto con ellos vamos a llegar a las 1000 escuelas. Tengo varios sueños. En cuanto a la fundación, quiero construir 1000 escuelas en Honduras. Tengo un hogar de niños para niños que no tienen familias y quiero ver todos graduados de la universidad o en carreras profesionales. Ya hay varios universitarios. Tengo una escuela bilingüe en progreso y mi sueño es que todos ellos ya sean profesionales. Y afuera del trabajo de la fundación, pues estoy ya comenzando una pequeña familia. Me casé con una hondureña y mi hija es japonesa hondureña. Y vivir felizmente con mi pequeña familia aquí en Honduras. Yo creo que muchas personas tienen una imagen muy negativa de todo lo que han visto de Honduras en las noticias. Espero que hemos podido mostrar la lucha, el esfuerzo, la realidad que viven las familias y la esperanza que ellos llevan en sus corazones. Y muchas veces, con un simple hecho de poder tener una escuela en su barrio, cambia todo. Antes aquí había drogas, violencia, muchos desafíos, pero ahora, como miras, un viernes en la noche es una fiesta en una escuela. Así que vamos cambiando la situación poco por poco. Shin, muchísimas gracias. Me gustaría añadir una cosa. En este vídeo habéis visto la cara buena y la cara mala. Hemos visto un chico que ha hecho una mala elección, ha decidido entrar en una pandilla, hacer cosas horribles. Y luego hemos visto una persona como Shin que está siendo al revés, ¿no? Está cambiando la vida de las personas. Pequeño consejo, si eres joven, estás viendo este vídeo, estudia, prepárate, porque la vida es maravillosa y entrar en círculos criminales es la peor de las elecciones. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.